Buenos días, alumnos. Vamos entonces con la tercera clase correspondiente a estática de la Escuela Politécnica. Habíamos estado viendo en la última clase lo que eran los sistemas de fuerza, hablábamos de sistemas de fuerzas concurrentes, siempre en un mismo plano, por eso las denominamos coplanares, las no concurrentes también en un mismo plano y las fuerzas paralelas que también se encuentran en un mismo plano. Ahí tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, en donde está su resultante, sistema de fuerzas no concurrentes y que están en un mismo plano, y sistema de fuerzas paralelas que están en un mismo plano. Por un lado vamos a ver la representación analítica de una fuerza. El procedimiento más sencillo es referir a esta fuerza a un sistema de coordenadas que la vamos a denominar XY, y en donde vamos a descomponer la fuerza en dos componentes, una según el sentido de X y otro según el Y. Y vamos a utilizar algunos datos de trigonometría y el ángulo que forma la fuerza con este sistema de coordenadas. Entonces vamos a ver primero nuestro sistema de coordenadas. Tenemos un eje Y que es vertical y un eje X que es horizontal. Tenemos una fuerza P que tiene una dirección, sentido y la magnitud está representada por ese segmento. Forma con respecto al eje X un ángulo alfa. Entonces, para yo determinar la componente según X, esa componente según X, fíjense que en la fórmula, ¿cómo la voy a determinar? Va a ser el valor de P por el coseno de alfa. Estoy haciendo la proyección de la fuerza P sobre el eje X. Para poder determinar la fuerza PI, ¿cómo va a ser? Va a ser igual, PI va a ser igual al valor de la fuerza por el seno de alfa. ¿Está bien? Acá puedo hacer una representación analítica y la proyección de la fuerza sobre los ejes coordenados. Vamos a algunos números. Si yo tengo que esa fuerza P vale 100 kilogramos y el ángulo que forma es alfa, voy a tener que Px, ¿cómo lo determino? Como el valor de P por el coseno de alfa. El coseno de 60 grados es 0,5. Quiere decir que 100 por 0,5, la resultante de Px va a ser de 50 kilogramos fuerza. Si el valor de Pi va a ser igual a P por el seno de alfa, yo tengo que el seno de 60 grados es 0,866. 100 multiplicado por 0,866 me va a dar 86,60 kilogramos fuerza. Luego la tangente va a ser la división de PI sobre PX, y en el caso de conocer o tener al revés los datos de PX y PI, si esos datos yo lo elevo al cuadrado, quiere decir que, por ejemplo, PX 50 al cuadrado más 86,6 al cuadrado, lo sumo esos dos y saco la raíz cuadrada, me va a dar los 100 kilogramos. ¿Y esto por qué? Pues está aplicando trigonometría, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Ustedes van a tener que en ese triángulo rectángulo, en donde está formado por el cateto PX y el cateto PI, y P representa la hipotenusa de ese triángulo. Fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes habíamos dicho que pasan por un punto. Entonces ahí voy a dar un ejemplo. Tenemos la fuerza P1 en un punto, P2, la fuerza P3 y la fuerza P4. ¿Cómo hago para determinar su resultante? Yo a partir de ese punto, teniendo la dirección, el sentido y la magnitud, puedo calcular su resultante. Quiere decir que puedo reemplazar esas cuatro fuerzas por una sola resultante. ¿Cómo la voy a determinar? Y bueno, a partir del mismo punto puedo graficar P1. A continuación de ese punto, yo por ejemplo puedo sumar la fuerza 2, que sería P2, con la misma dirección, sentido y magnitud. A partir de la fuerza P2 puedo sumar la fuerza 3. Fíjense en que tiene la misma dirección, sentido y magnitud. Y también puedo sumar la fuerza 4. Nuestra resultante de ese sistema de fuerzas concurrentes va a ser R. ¿Y cómo la voy a determinar para saber su magnitud, dirección y sentido? Desde el punto de origen hasta
el final de la última fuerza. Acá yo puse primero la fuerza 1, después la 2, después la 3 y después la 4. Pero no necesariamente puedo seguir ese orden. Por ejemplo, acá arranqué con la fuerza número 2. Fíjense en que la fuerza 2 estoy graficándola con su dirección, magnitud y sentido. Ahora le sumé la fuerza 3. Si ustedes observan, tiene la misma dirección, sentido y magnitud. Ahora le sumé la fuerza P1 y después le sumé la fuerza P4. La resultante va a ser exactamente la misma. Desde el origen hasta la última fuerza voy a obtener la resultante. Composición gráfica de fuerzas. La estática tiene dos problemas fundamentales que son la composición de fuerza o reducción de fuerza o la determinación de la resultante o el paso inverso que sería la descomposición. Habíamos visto recién que en el caso de fuerza concurrente yo podía reemplazar todas esas fuerzas por una sola que pase por el punto que va a ser la resultante. O puedo ser al revés. Tengo la resultante y la quiero descomponer en dos fuerzas. En este caso la voy a descomponer en dos fuerzas según X y según Y. Vamos a ver ahora el caso de las fuerzas paralelas. Si yo tengo dos fuerzas paralelas que actúan en el mismo sentido, primero determino la resultante. La resultante va a ser la suma de P1 más P2. Luego, para determinar por dónde pasa la fuerza, por la recta de acción traslado un segmento a escala y en la dirección de P2 traslado esa escala en el segmento de la fuerza P1, pero en sentido contrario. Y luego uno de los dos extremos por donde corta el segmento originario AB, es decir, el punto, por ese punto pasa la resultante. Vamos a repasar esto que yo puse acá. Nosotros primero tenemos un segmento, el segmento que les estaba diciendo, ese segmento AB. Sobre ese segmento actúan dos fuerzas, P1 y P2. Esas dos fuerzas son paralelas. Entonces, para poder determinar mi resultante, ¿qué es lo que hago? En la dirección donde estaba P1, voy a determinar el mismo segmento que la fuerza, fíjense que es la misma segmento de la fuerza P2. Y en donde está actuando la fuerza 2, voy a dibujar el mismo segmento de la fuerza P1, pero en sentido contrario. Después, si esos dos segmentos yo los uno con una recta, la recta esa va a cortar al segmento AB en un punto que lo voy a denominar O. Por ese punto va a pasar la resultante. Y esa resultante, ¿cómo es? Es la suma de la fuerza 1 y la suma de la fuerza 2. Así determiné la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Presten atención que siempre la resultante va a estar más cercana al lado de la mayor fuerza. Si nosotros observamos las dos fuerzas, P1 es más chiquita que P2. Quiere decir que la resultante va a estar más inclinada hacia la fuerza P2. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima clase.